Bueno, como pueden leer en la pantalla, lo que viene es el inventario del patrimonio turístico. Como ustedes saben, durante el cursado anterior a este tema, hemos venido viendo algunos elementos y algunos conceptos, tal vez un poco aislados, pero que justamente hacen a lo que vamos a ver ahora. Hemos hecho un repaso sobre cómo está compuesto el sistema turístico, eh, los atractivos, la oferta, la demanda, cuál es el comportamiento de la demanda, que hoy en esta materia es muy importante. El componente productivo que tiene que ver con el conjunto de atractivos como materia prima, equipamiento, instalaciones y por supuesto la infraestructura que tiene que darle de base a ese compuesto productivo, no solo para la actividad turística, sino para cualquier actividad económica y social que exista en un destino. Y también vimos lo que es la estructuración del espacio turístico, las diferentes formas de clasificarlos, como son las zonas turísticas, las áreas, los núcleos turísticos, los centros turísticos y a partir de la existencia de centros turísticos, identificar si estos son de distribución, si son de excursiones solamente o si son solamente centros de escala para pasar a recargar combustible o hacer alguna actividad muy rápido y seguir viaje hacia un centro turístico más grande. Y por supuesto, cómo están interconectados estos centros turísticos a partir de los corredores, ¿sí? Que ya vimos en las clases anteriores. Como les dije, todos estos temas, tal vez un poco aislados, hoy van a confluir en el armado de lo que se denomina y que es muy importante para un informador turístico, se denomina inventario del patrimonio turístico. ¿Por qué les digo muy importantes? Porque esto debería ser la herramienta que cualquier oficina pública de información turística tenga a disposición para los informadores turísticos, para que se nutran de conocimientos, para que eventualmente y progresivamente nutran ese inventario con nuevas actividades, eh, nuevos cambios que se generen en la planta turística, cambios que se generen en el atractivo. Entonces, a partir de esa información que tiene un movimiento constante, eso debería repercutir en el inventario del patrimonio turístico. Ok, básicamente, ¿qué es? Bueno, acá en la presentación lo tienen. Es un catálogo ordenado, cuantificado y cualificado. Vean la diferencia entre esas palabras. Cuantificado y cualificado, es decir, que estamos ordenando desde una ponderación de cantidad y de calidad o de cualidades, ¿sí? De cada uno de los establecimientos, evaluando los lugares. Cuando hablamos de evaluando los lugares, hacemos referencia a las jerarquías de cada uno de estos espacios turísticos, objetos u acontecimientos de interés turístico en un espacio determinado. Quiere decir que en un inventario turístico no solo entran los atractivos eh, físicos, aquellos que son bienes tangibles o inmuebles, sino que justamente entran los acontecimientos programados, aquellos bienes intangibles, como por ejemplo las fiestas populares, eventos programados con mucha anticipación que se sostienen en el tiempo. eh, y vamos poniéndole ejemplos. Vamos a ordenar desde lo tangible atractivos turísticos como puede ser el Cerro de la Gloria, ¿sí? Que es un atractivo turístico tangible. Y pueden ser desde lo intangible, no solo la Fiesta Nacional de la Vendimia, sino el ciclo de música clásica por los caminos del vino que se organiza año a año en una fecha determinada. Bien, siguiendo con el análisis de la definición, seguimos, dice, comprende además componentes de la planta turística
el registro de la infraestructura, las instalaciones y equipamiento de producción de los servicios turísticos en un destino. Cuando hablamos de componentes de la planta, hace referencia a que no solo tenemos que tener el inventario ordenado, cualificado, cuantificado y evaluado, sino también de atractivo, sino también de la planta. Recordemos la definición de planta. Constituye todos aquellos elementos necesarios para llevar adelante una actividad turística. Y en esa planta turística tenemos por un lado las instalaciones y por el otro lado el equipamiento. Equipamiento ya vimos que eran aquellos establecimientos primordiales para generar una actividad como hoteles, restaurantes, todo lo que tenga que ver con agencias de viajes, transporte turístico, lo que hace funcionar o de lo que depende un atractivo turístico para generar el desplazamiento de las personas. Y las instalaciones son aquellas instalaciones que hacen posible que se genere la actividad turística y además son las que ayudan a la creación de un atractivo turístico. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la museología, lo que tiene que ver con las instalaciones en los parques nacionales que se puedan visitar, lo que tenga que ver con las actividades de participación respecto al turismo aventura y demás. Bien, todos esos elementos, hoteles, restaurantes, agencias de viajes, actividades turísticas donde la gente pueda participar, guías, también van a estar ordenados en un catálogo, así nosotros podemos acceder rápidamente a esa información. Cuando hablamos de registro de la infraestructura, tiene que ver con aquellos elementos que le dan accesibilidad a ya sea al atractivo o a un equipamiento. En este caso pueden ser las rutas que van hacia un parque nacional, pueden ser las rutas inclusive que se convierten en corredores turísticos, la señalización que existe sobre ellas, las conexiones que son importantísimas para que puedan funcionar los establecimientos. Bueno, a eso vamos con registro de infraestructura. En los aeropuertos es fundamental, las estaciones terminales de colectivos es fundamental para el crecimiento de un destino. Bueno, entonces en un registro, que en este caso sería el inventario, tenemos que agregar todo ese tipo de información. Bueno, las instalaciones y equipamiento, la producción de servicios ya lo hemos venido viendo y además recordemos que no es solo es importante inventariar los elementos que pertenecen al patrimonio turístico, sino también aquellos otros espacios, sitios, lugares, que es la oferta no turística de la que hemos venido hablando también. Como por ejemplo, tener una base de datos de consulados, de espacios de salud, hospitales, clínicas privadas, bueno, las comisarías o los espacios referidos a la seguridad pública, organismos públicos que infieran en algún hecho turístico, actividad. Bueno, todo ese material de información debe estar inventariado y debe ser accesible para los informadores turísticos y fundamentalmente luego para trasladar esa información a los turistas. Bien, si continuamos con la presentación, podemos decir que la realización de un inventario turístico, como dije recién, es la herramienta básica. ¿Sí? Es la herramienta inicial para tener esto de la información actualizada. ¿Cuáles son los elementos puntuales que debemos tener en cuenta a la hora de armar una ficha de inventario? Es la identificación, frente a qué vamos a exponer, de qué vamos a hablar o qué vamos a inventariar, si va a ser un museo, si va a ser una bodega con apertura turística, si va a ser un establecimiento de turismo rural, si va a ser un atractivo turístico patrimonial, un atractivo turístico cultural o un atractivo turístico natural. ¿Sí? Hay que identificar primero qué es. La ubicación, dónde se encuentra ubicado, la ubicación puntual, la dirección específica, pero también tenemos que tener en cuenta que esa ubicación está enmarcada en un espacio turístico, entonces puede ser que está en un centro de distribución o puede ser que está en una zona turística con un nombre
con un nombre de venta turística, como puede ser eh, las Casuchas del Rey, que se encuentran en la zona turística de alta montaña y precisamente en el municipio de Las Heras. Bien, esa sería la ubicación para que tengan en cuenta de ese atractivo turístico. Ponemos otro ejemplo, hablando de lo local, puede ser el Museo Municipal Las Bóvedas, que se encuentran en el departamento de San Martín, en la calle Godoy Cruz y esquina Pirovano, de la ciudad de San Martín, en la zona turística de las Tierras del Este, en el este de la provincia de Mendoza. Bien, ese sería un ejemplo de identificación y de ubicación. Si identificamos el atractivo, identificamos la ubicación. Lo mismo con bodegas, con apertura turística. Además de la dirección exacta, podemos tener aquí, que es cada vez más importante, la georreferenciación, es decir, la dirección de GPS. Muchas de las personas se mueven a partir del celular, de la ubicación, ya no piensan tanto en la dirección física, sino en la ubicación que podemos enviar a través de varios medios, uno de ellos es el WhatsApp, ¿sí? O que la gente se puede descargar a partir de un código QR una ficha de ese atractivo bueno, y la ubicación que esté georreferenciada. Bien. Las dimensiones, condiciones, otros usos y aspectos de cada atractivo. Tiene que ver con las particularidades de cada uno. Eh, para acceder al mismo, pero también para tener en cuenta a la hora de informar a un turista. Esto lo podemos ejemplificar como, eh, eh, cuando hablamos de dimensiones, tiene que ver con la dimensión del atractivo, si es un atractivo de qué jerarquía, si está ubicado en conjunto con otros atractivos, qué otras cosas se pueden hacer, de qué se trata ese atractivo. Las condiciones tienen que ver con algunos elementos que tenemos que tener en cuenta, como el horario de apertura, en el caso de espacios privados, o que tengan alguna franja horaria para poder acceder a ellos. Si hay algún tipo de restricción para poder hacer uso de esos atractivos, si tiene un costo el ingreso, y el costo debe estar actualizado, porque la verdad es que no nos sirve mucho, o en realidad es muy mala imagen para el informador si nosotros tenemos una ficha de inventario turístico de un museo o de un parque de diversiones estable, por supuesto, porque si no, no podríamos ir poniendo año a año los distintos parques que se instalen esporádicamente, uno estable. Entonces, si ofrecemos la tarifa del año anterior o del año que se hizo la ficha de inventario, y la verdad que la calidad de la información no va a ser la correcta. Por eso, en la definición original hablamos de aspectos cuantificables, cualitativos y cuantitativos. Entonces, el tema de que la calidad de la información sea correcta, la información sea la correcta y actualizada. Bueno, otras condiciones también, muchos atractivos están limitados para una cierta franja de personas, y a veces hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo cuando nos encontramos frente a situaciones un poco que pueden llegar a ser problemáticas, y tenemos que tener en cuenta esas condiciones. Por ejemplo, un informador debería saber que hay un cierto límite de peso físico de una persona para poder acceder a hacer rafting en el río Mendoza o en cualquier río. Lamentablemente esa es una condición que por ahí a veces pone la empresa, el prestador de turismo aventura, y no solo en el rafting, sino que también eso se da en el rappel, en la escalada. Eh, no es porque quieran discriminar a un porcentaje de la población que está con mucho sobrepeso, sino que es una cuestión de seguridad también para las personas, para que puedan llegar y hacer esa actividad. Esas condiciones las tenemos que saber, porque luego si una persona se entusiasma o viene exclusivamente a buscar esa información y se lleva esa información y después se encuentra a la hora del momento de la verdad, es decir, cuando se encuentra cara a cara con el prestador de servicios, y es real
que el prestador tiene que ofrecer toda la información